de Grietas y Luces, un podcast sobre locura, comunidad y derechos humanos. Menguando, me acuesto del lado y respiro sacando lo malo. Muy buenas, esto es de Grietas y Luces y en este episodio entrevistamos a Juan Méndez, ex relator especial de la ONU sobre la tortura. Juan Méndez ha dedicado su carrera profesional a la defensa de los derechos humanos. Él mismo fue torturado durante más de un año en los años 70 durante la dictadura militar argentina. Fue relator especial de la ONU entre 2010 y 2016, ha recibido diferentes premios en derechos humanos por su trabajo y actualmente es profesor en la Facultad de Derecho de la American University of Washington, D.C. y director académico de la Iniciativa Antitortura. En la entrevista hablaremos del informe que elaboró en 2013 para el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y a partir de él sobre algunas situaciones en que ciertas prácticas realizadas en los servicios de psiquiatría se consideran tortura o tratos crueles, inhumanos y degradantes bajo este marco conceptual y jurídico. Suerte que procuro mantenerme en pie y bailo solo un rato imaginando que vencimos al poder. Y dime cuántas veces no pudimos y lo hicimos a pesar de las trabas, de las sogas, las cadenas y las obras que no quisieron dejarnos y que les mate el asco mientras nos amamos y sin nada con que atar. Ya no hay cuerdas, solo hay locas y razones no son pocas si estamos dispuestas a soñar, si estamos dispuestas a soñar. Profesor Méndez, bienvenido al podcast. Con gusto. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a usted por aceptar la invitación. Bueno, me gustaría que pudiéramos hablar de este tema que usted ha trabajado tanto, de la aplicación de la definición de tortura en los contextos de atención a la salud. Aunque su informe de 2013 ya tiene muchos años, todavía sigue chocando mucho esta idea de que en los contextos de atención a la salud se pueden producir prácticas que cumplirían esta definición de tortura y malos tratos. En ese sentido, me gustaría si usted pudiera explicar cuáles serían estos elementos, ¿no?, de la definición de tortura que pueden aplicarse a los abusos que en ocasiones se producen en los entornos de atención a la salud. Muy bien. Bueno, lo primero que hay que decir es que la definición de tortura aceptada universalmente no la limita a la situación por ejemplo, de un interrogatorio policial, ni tampoco a una forma de castigo, sino que dice precisamente que la tortura se caracteriza por ser un dolor o sufrimiento deliberadamente infligido por un funcionario público o con la anuencia o aquiescencia de un funcionario público, con varios propósitos. Y los propósitos, dicen, en el caso de la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura, los propósitos de la definición pueden ser la investigación de delitos o el castigo, pero también otros propósitos que sean discriminatorios. En cambio, la Convención Interamericana, la que rige en el hemisferio occidental, dice cualquier otro propósito, punto. De manera que los propósitos son bien amplios. Entonces, cuando yo decidí escribir un informe como relator de Naciones Unidas contra la Tortura sobre prácticas distintas de la detención y del castigo que pudieran constituir tortura, nos encontramos con prácticas en todo el mundo que infligen un dolor y sufrimiento bastante profundo y a veces muy duradero y hasta con consecuencias de largo plazo. Entonces, por supuesto que los hay de distintas formas, pero nos concentramos en lo que eran prácticas supuestamente para la protección de la salud. Y la primera, el dilema de en qué contexto se puede hablar de tortura,
tenía dos aspectos. Una, que la mayor parte de los pacientes médicos se someten al tratamiento voluntariamente, aún sabiendo que va a ser doloroso. Eso nos pasa a todos y a todas. Y en esos casos no se puede hablar de tortura porque efectivamente el paciente está prestando un consentimiento informado sobre el dolor que va a sufrir, porque supone que va a compensar con alguna curación o alguna superación posterior. Pero el otro aspecto es que cuando no hay consentimiento informado puede ser por distintas razones. Puede ser porque la persona no está en condiciones de prestar su consentimiento, y también puede ser porque no presta un consentimiento informado, porque no se le informa de que hay procedimientos menos invasivos y menos dolorosos. Y por eso en el informe encontramos la fórmula de la necesidad médica para poder determinar, por un lado, el consentimiento y en qué consiste el consentimiento y en qué consiste el consentimiento informado. Y encontramos en las prácticas con que ilustramos el informe una serie de prácticas supuestamente para curar dolencias que infligían un dolor o sufrimiento grande y no se podían justificar desde el punto de vista de los avances de la ciencia médica, ni tampoco se podían justificar desde el consentimiento previo de la persona. Y obviamente lo ilustramos con varias situaciones, como por ejemplo el tratamiento de la drogadicción, que en muchos países, lamentablemente en muchos países, es un tratamiento completamente acientífico y que implica, digamos, obligar al paciente a no consumir de ninguna manera, y para poder contener las consecuencias de esa supresión por completo de la droga, se usa muchísima violencia también, ¿no? Por decirlo menos. O sea, esos temas, aunque son muy difundidos, fueron los menos controversiales de nuestro informe, ¿no? Es decir, el tratamiento de drogas o, por ejemplo, tratamientos supuestamente religiosos de enfermedades psiquiátricas, que a veces ni siquiera son psiquiátricas, sino neurológicas, y sin embargo se los trata supuestamente con oración, pero que está acompañada de sujeción y hasta de supresión de la libertad, ¿no? Como digo, hay muchos ejemplos de eso, inclusive los tratamientos o las prohibiciones en muchos países de ciertos productos que son paliativos del dolor, pero que también son peligrosos, ¿no? Porque pueden producir adicción. Entonces, el equilibrio entre permitir la circulación de algunas de estas medicinas que efectivamente por lo menos controlan el dolor, con la necesidad de controlar el tráfico de adictivos, era otro de los problemas que vimos en nuestro informe. Algunas personas en episodios previos aquí nos han hablado de algunas prácticas que también se recogen en su informe, ¿no? Por ejemplo, el tema de la inmovilización, lo que sería la contención mecánica, el aislamiento, prácticas no consentidas, como usted está diciendo, sin consentimiento informado, como podría ser el electroshock, la medicación forzosa, los internamientos involuntarios. Claro, estas son como las prácticas que entiendo que usted dice, ¿no? Que generaron como más controversia porque ustedes incluso recibieron una respuesta de la APA, ¿no? Y de la Asociación Mundial de Médica Mundial. Sí. Bueno, en este sentido, usted habla en el informe, ¿no? Y luego en el libro que también se escribió a partir de este informe con reflexiones de expertos de este tipo de prácticas que se producen en entornos de salud y que pueden constituir en los casos más, digamos, leves, maltrato, ¿no? Y en los casos más graves, incluso tortura. Aquí en el último chico al que entrevistamos nos hablaba, ¿no? De una práctica que yo también le he escuchado a usted hablar de esta práctica en menores, ¿no? Como del daño que produce el aislamiento, por ejemplo, ¿no? El confinamiento en solitario. El último chico que estuvo aquí nos hablaba de que en un lugar a él a él y a los chicos que estaban allí, ¿no? Les encerraban en una habitación a oscuras en la que ellos no tenían posibilidad de encender la luz y ni siquiera tenían un timbre, ¿no? Para llamar al personal, por ejemplo, ¿no? Este tipo de prácticas que en entornos sanitarios a veces se producen. Y bueno, sí que me gustaría como parar un segundito en este tema de el confinamiento en solitario, particularmente en los menores, porque creo que se utiliza más que en adultos, pero bueno, en general en esta práctica, ¿no? De que usted hablaba como del sufrimiento que puede producir. Sí, el tema del confinamiento solitario, el aislamiento, como se lo llama en distintos lados, se refiere fundamentalmente al confinamiento por razones disciplinarias, punitivas o de administración carcelaria.
Y por eso, en realidad, ha habido avances doctrinarios y normativos recientes, y por lo pronto las llamadas reglas Nelson Mandela sobre el tratamiento de prisioneros prohíben el confinamiento solitario prolongado o indefinido. Y prolongado está definido como cualquier término superior a los 15 días. Pero además las reglas Nelson Mandela dicen expresamente que no se puede aislar a ciertas categorías de personas, ni siquiera por horas, ni siquiera por minutos. Y entre esas categorías de personas se encuentran los niños y niñas menores de 18 años, y las mujeres embarazadas lactantes, y también toda persona que por cualquier razón esté sufriendo una discapacidad psicosocial, ya sea permanente o momentánea, ¿no? Ahora, es cierto que las reglas Nelson Mandela son la nueva versión de un documento de los años 50 que se llama Reglas Mínimas para el Tratamiento de Prisioneros. Entonces, están muy dirigidas a la situación carcelaria, ¿no? O de privación de libertad. Pero obviamente las mismas normas se deben aplicar en situaciones sanitarias, digamos, ¿no? de cuidado de la salud. Y es cierto que tanto para menores como para niños, una de las prácticas que nosotros mencionamos en nuestro informe eran prácticas supuestamente de enfermedades psicosociales, incluido, por ejemplo, el autismo, ¿no? Y encontramos, y además a mí me tocó como relator ocuparme de casos contenciosos que llegaban a nuestra oficina, donde había prácticas sumamente dolorosas aplicadas a niños que sufrían supuestamente de autismo, ¿no? De hecho, eso complicaba un poco más las cosas porque eran las familias mismas las que los ponían allí, ¿no? Y toleraban ese tipo de práctica. Pero si, por ejemplo, para controlar los desbordes de un chico autista se aplicaban electricidad en forma de shock, etcétera, y a veces durante largos periodos, ¿no? Y además del aislamiento y la supresión tanto mecánica como química de los movimientos, si a eso además se le agregaba tratamiento con shock eléctrico, obviamente esto pasaba a ser, aunque el propósito fuera supuestamente terapéutico, de todas maneras cruzaba la línea que llega a la definición de tortura o de tratamiento cruel, humano o degradante. Me parece muy interesante esta consideración, ¿no? Porque a veces hablamos de prácticas que son consideradas tortura claramente en el medio penitenciario, centros de menores, este tipo de sitios, y sin embargo la misma práctica realizada en una institución de atención a la salud es considerada otra cosa diferente, ¿no? En ese sentido también se utiliza como otro lenguaje específico en el libro que se hizo sobre su informe, en el artículo de Robert Dinerstein, que lo pronunciaré fatal, por supuesto. Él también habla, ¿no?, de estos términos eufemísticos, pues por ejemplo, ¿no?, que en salud no se suele utilizar el término confinamiento en solitario, se suele utilizar aislamiento terapéutico o tiempo fuera o habitación de bajo estímulo, habitación de observación. Igualmente, con el tema de la contención mecánica se suele utilizar el término, bueno, en el Estado español es muy frecuente el uso del término inmovilización terapéutica y este tipo de cosas, ¿no?, que dan a entender que estas prácticas tienen un fin terapéutico, y en ese sentido entiendo que hay una dificultad para identificarlas como maltrato o como tortura. Eso es un debate que, como vos bien señalás, se produjo antes y por supuesto después de la aparición de mi informe, y a mí me tocó ir a reuniones de organizaciones de psiquiatría o de medicina incluso, o intercambiar comunicaciones o correspondencia con entidades que se sintieron aludidas, digamos, por mi informe. Y nosotros aclaramos, no debíamos tener necesidad de aclararlo porque estaba ya en el informe mismo también, que nos estamos refiriendo a prácticas aberrantes, no a prácticas generalmente científicamente aceptadas. Aunque claro, lo que está científicamente aceptado también es una zona gris de diferentes opiniones, ¿no? Uh-huh. Pero lo que para nosotros era importante era poner de manifiesto que la definición de tortura y de trato cruel, inhumano y degradante no tiene excepciones, por lo menos no tiene excepciones que estén derivadas del propósito terapéutico. Esto me parece que es de sentido común, pero además importante de destacar que no estábamos de ninguna manera estigmatizando a la psiquiatría en general, ni siquiera algunas prácticas que podían ser controversiales y discutibles, pero no necesariamente
necesariamente, digamos, cruzaban la línea hacia la tortura. Y por eso en el informe tratamos, digamos, medio, como diría, de lege ferenda, como se dice en derecho, es decir, como propuesta, ¿no? Primero, estipular que cualquier tratamiento que produzca dolor tiene que, como dijimos antes, que ser sujeto al consentimiento informado, pero aún antes de eso tiene que tener una base científica seria y sobre todo tiene que ser una última ratio, ¿no? Es decir, tiene que ser excepcional y por ser excepcional también tiene que aplicarse esa excepcionalidad a la duración del tratamiento. En otras palabras, no decimos que una persona que está produciéndose daño a sí mismo o a otras personas no deba ser controlado. Lo que decimos es que el uso de la fuerza y de la inmovilización tiene que ser limitado por el consentimiento informado y también por la característica de excepcionalidad que tiene que tener, y que esa excepcionalidad se aplica también a la duración de esa inmovilización, ¿no? Lo más difícil es la inmovilización por medios químicos, ¿no? O sea, el abuso de la aplicación de calmantes y otro tipo de drogas que limitan mucho el ejercicio de la voluntad, ¿no? Yo he visto en algunos lugares, sobre todo de detención de menores, chicos que están, y chicas también, ¿no? Que están todo el día en estado medio letárgico, ¿no? Uh-huh. Y es porque es más fácil tenerlos así que aplicar una terapia realmente constructiva y conducente a la salud de la persona, ¿no? Uh-huh. Y esto se ve, yo no lo he visto tanto en lugares de tratamiento psiquiátrico, pero sí lo he visto en reformatorios y en lugares de detención penal juvenil, digamos, o de menores, como se dice en algunos países. Uh-huh. Me llamaba mucho la atención esto que dice, ¿no? Como esta necesidad de explicarlo, porque a nosotros, por ejemplo, también nos ha pasado esto, ¿no? De que en algunos casos hemos denunciado prácticas que se estaban haciendo en algunos sitios y hay como una necesidad, bueno, pues como le hicieron a ustedes, ¿no? Esto de mostrarles la ética, ¿no? Los acuerdos sobre términos éticos en psiquiatría. No sé si lo estoy diciendo bien. Me pareció algo bastante curioso que pasó a raíz de un episodio que hubo mucho revuelo porque era un centro, o sea, se estaba hablando de un centro que aquí tiene como un nombre así como importante, y me pareció curioso que incluso los profesionales, a pesar de que es verdad que yo entiendo como esta ofensa, ¿no? que se produce en un primer momento cuando además ellos dicen, ¿no? Como que ellos se han hecho profesionales sanitarios para ayudar y como que de repente les están diciendo que en algunos casos hacen daño, ¿no? Entonces hay ahí como una reacción inicialmente muy defensiva, pero luego sí que admiten, no que ellos lo hagan, pero sí que han visto prácticas así de otros compañeros, ¿no? A nosotros, por ejemplo, nos dijeron que sí que habían visto cómo, por ejemplo, se ponían sondas nasogástricas sin una indicación médica a personas, por ejemplo, que habían intentado suicidarse, ¿no? Hay un trato muy punitivo hacia personas que han intentado suicidarse, por ejemplo, o este tipo de cosas, ¿no? Sí que admitían que en algunos casos otros profesionales, siempre son otros profesionales, habían realizado prácticas pues, que ellos consideraban inhumanas, ¿no? Incluso hablaban de que habían llegado a poner quejas con otros compañeros, o sea, que el reconocimiento de que estas prácticas se dan está, ¿no? Y sin embargo, hay como mucha resistencia a admitir que puede ser que uno mismo genere este daño, ¿no? O que su propio equipo. Y en ese sentido, también ustedes hablan de las buenas intenciones, que a veces esto entiendo que también está ahí muy presente en el caso de la atención sanitaria. Sí, claro. En todos estos debates puse de manifiesto que nosotros no estábamos condenando a la profesión como tal, sino que digamos que estas prácticas debían ser por lo menos sujetos a un debate científico y serio, ¿no? Y que nos parece que inyectar el tema de la prohibición de la tortura no era para estigmatizar, sino para concientizar sobre que uno de los límites éticos que tiene toda profesión es de que no puede ejercerse cometiendo daños tan graves como la tortura o el trato cruel, inhumano y degradante. Y después, digamos, el asunto de que qué alternativas hay para ciertos tratamientos, sí, por supuesto que da lugar a un debate de políticas públicas y hasta de políticas científicas importante, pero al mismo tiempo me parece que esa discusión no puede excluir la consideración de la prohibición del maltrato y de la tortura. Sí, eso es un poco la intención, ¿no? Si marcamos ciertos parámetros, dentro de ellos después se puede establecer qué métodos son realmente basados en la ciencia y en la experiencia, y por supuesto dirigidos a tener
tener efectos terapéuticos. Y cuáles, por mucho que las intenciones sean terapéuticas, no pueden justificarse solamente bajo la intención, sino también los efectos. Y sobre todo la discusión fundamental que tuvimos con algunos grupos ya del otro lado, digamos, no los que defienden a la práctica psiquiátrica y médica, sino de los que se consideran a sí mismos víctimas de malas prácticas psiquiátricas, que algunos grupos sí tienen una especie de agenda antipsiquiatría, ¿no? Eso hay que reconocerlo. Pero también fuimos criticados por algunos de esos grupos porque no decíamos que el consentimiento era, digamos, tiene que ser absoluto, el requisito del consentimiento previo. Porque sí entendemos que hay algunas situaciones en las que ese consentimiento no se puede dar. Así como, por ejemplo, una persona está inconsciente después de un accidente, no se puede esperar a que recupere el conocimiento para preguntarle si quiere que lo operen para no morir, digamos, o no perder una pierna, por ejemplo. Creo que esos momentos extremos están contemplados en la ciencia médica también, ¿no? Y no es eso lo que decimos, pero sí pensamos que los avances de la psiquiatría y de la ciencia y también del derecho llevan a pensar que el tratamiento no consensuado tiene que ser última ratio, tiene que ser una situación muy excepcional. Pero que también la primera prioridad es buscar el consentimiento y el tratamiento comunitario, como le llaman, de las enfermedades mentales, ¿no? Por ese lado, sí, yo creo que la relatoría hace un aporte a cómo deben tratarse estas cuestiones. Y quiero decir que desde el punto de vista incluso de la ciencia psiquiátrica y médica, hay mucha gente que está de acuerdo con nosotros en esto, ¿no? Sí, desde luego. También habla usted de la legislación, ¿no? Como que en muchos países hay legislación que permite determinadas prácticas que pueden ser consideradas discriminatorias, ¿no? Por ejemplo, en el Estado español tenemos un artículo que es el artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que literalmente se llama internamiento no voluntario por razón de trastorno psíquico, ¿no? Y que es lo que se argumenta cuando se hace un ingreso involuntario siempre. Este artículo, a pesar de que el Comité sobre los Derechos de Personas con Discapacidad ya señaló en 2019 que ya expresó su preocupación por este tema, ¿no? Porque hubiera este tipo de legislación en España. ¿Qué habría que tener en cuenta o qué propuestas hay en torno a la legislación de los países en cuanto a este tema? Bueno, precisamente porque había y hay un comité de derechos de las personas con discapacidad y hay relatorías más especializadas que la de tortura sobre esto. Nosotros tocamos solamente los bordes externos de esto que llegaban a cruzar esa línea, digamos, que debería ser más absoluta sobre la tortura y el trato cruel, inhumano y degradante. Pero de todas maneras esos debates los hemos tenido y yo no puedo opinar sobre si la ciencia médica ha alcanzado el punto de equilibrio exacto sobre qué tratamientos deben ser adoptados con o sin consentimiento y cuáles no. Hay posiciones, como digo, muy avanzadas, incluido por lo menos en cierta composición anterior del Comité de Personas con Discapacidad, que querían absolutizar el consentimiento, o sea que no se puede tratar de ninguna manera a nadie sin consentimiento. Ahora, yo respeto mucho eso y me parece que es un buen punto de partida, pero como relator contra la tortura yo no podía, digamos, hacer tan absoluta la prohibición de todo tratamiento sin consentimiento informado, porque reconozco que hay situaciones en las que a veces es necesario aplicar desde el Estado algún tipo de medida que sea involuntaria para la persona afectada por la medida, pero que pueda estar justificada en razones de su propia salud o de otros, o la seguridad de otros también. Ahora, desde el punto de vista del derecho penal, obviamente todos los países tienen algunas normas sobre privación de libertad, aun cuando la persona es inimputable, ¿no? por razones de discapacidad. Pero yo creo que lo que tenemos que hacer es reducir al mínimo esas posibilidades y desde la política pública reducirlas al mínimo. Y además tener siempre la posibilidad de revisarlas y de revisarlas externamente, ¿no? Revisarlas, por ejemplo, que los jueces se hagan responsables de revisar periódicamente y frecuentemente medidas que son restrictivas de la libertad y que pueden haber sido justificadas en un momento, pero no pueden prolongarse en el tiempo tampoco.
Ahora, todo eso los jueces únicamente lo pueden hacer bien si están bien informados científicamente también. Por eso pienso que el debate es multidisciplinario, por decir lo mínimo, ¿no? No lo resuelve todo el derecho y no lo resuelve todo la psiquiatría tampoco. Hay como varias cosas que salen de esto que acaba de decir, ¿no? Pero una de ellas es, claro, los jueces deberían estar formados, por ejemplo, bueno, en el Estado español pasa, imagino que pasa en muchos sitios, por ejemplo, cuando se interviene involuntariamente sobre una persona, que normalmente pasan varias cosas, ¿no? Una es que se ingresa involuntariamente a una persona y al menos en el Estado español, yo creo que en otros países no es así, pero en este, una vez que la persona está involuntaria, ya se entiende que sobre ella se pueden practicar otro tipo de medidas, que entiendo que eso también usted lo recoge en el informe, ¿no? Cuando dice que ese tipo de condiciones también facilitan que se cometan otros abusos, ¿no? Lo que pasa cuando una persona está involuntaria es que automáticamente pierde como la capacidad de decisión y entonces ya es el médico el que decide, pues eso, si hay que administrarle medicación, electroshock o lo que sea. Pero claro, cuando se comunica esto al juzgado, el juzgado, de hecho, hace poquísimo yo estuve en una jornada sobre contenciones mecánicas en salud y vino un fiscal a hablar de este tema y él decía, claro, es que nosotros no somos quien para contravenir el criterio médico, ¿no? Por lo mismo que hablábamos antes, porque como se entiende que esto está basado en una necesidad médica, el fiscal entiende que, claro, que es el médico el que tiene el criterio y que él ahí no entra. En ese sentido, aquí, por ejemplo, en el Estado español ha habido gente que ha hablado de esto, ¿no? Que es muy raro que un juez revoque un internamiento involuntario, son muy pocas veces las veces que esto ocurre y, claro, entiendo que ahí está esto que comenta usted, que al final los profesionales del derecho no están tampoco formados en salud mental y por eso ocurren este tipo de situaciones. Sí, el tema de la capacidad sí es un tema jurídico, ¿no? Y está implicado en esto también, porque no solamente en España, en muchos países la declaración de incapacidad es como una especie de muerte civil y hace que, aunque teóricamente los jueces deberían mantener un control sobre cómo se aplican las medidas una vez que una persona es declarada incapaz, de hecho hay una deferencia demasiado absoluta, me parece a mí, al criterio médico. A mí me contaban ejemplos, por ejemplo, de países como México, donde el director de un hospital psiquiátrico tiene la decisión sobre qué es lo que más conviene a 250 pacientes que tiene a su cargo. Y cuando mucho, a lo mejor tiene que dar un informe al juzgado, pero no más que eso. Y evidentemente eso implica que esa deferencia es también una abdicación de responsabilidades de otro tipo, ¿no? Porque yo creo que un juez tiene que tener deferencia a la información científica, pero también puede poner la carga de la prueba en el profesional médico que le dice hay que hacer esto y lo puede confrontar con otras posibles pericias o peritajes de otros profesionales igualmente acreditados. Yo creo que esa responsabilidad no puede delegarse y menos diferirse solamente por el lugar que ocupa el profesional médico que uno tiene a su disposición, ¿no? Pero sobre todo me parece que es importante que el derecho ponga la carga de probar el carácter científico y el carácter terapéutico de todas las medidas que se toman y encontrar la manera de que el procedimiento civil o penal establezca claramente en qué condiciones el juez puede pedir más información antes de tomar una determinación y hasta revertir ciertas determinaciones, ¿no? Si un juez se toma en serio el ir a inspeccionar un lugar de privación de libertad de personas discapacitadas, con discapacidad por enfermedades psicosociales, y encuentra el lugar, digamos, insalubre, mal atendido, etc., bueno, por supuesto que no solamente puede, debe tomar determinaciones que impliquen remover ciertas condiciones, ¿no? Pero me parece que de la misma manera, cuando se aplica, por ejemplo, shock eléctrico como medida de control o excesiva medicación paliativa o sedante, o bien el aislamiento, especialmente el aislamiento. Yo creo que hay que tener un criterio de la admisibilidad de eso muy alto, ¿no? Y cuanto más invasivo y más doloroso es el efecto del tratamiento, más es la responsabilidad del juez para asegurar
asegurarse de que efectivamente no existían o no existen alternativas médicas a eso, ¿no? Ahora, después la decisión es siempre caso por caso. No puede ser, digamos, tan por un lado una deferencia total al profesional o al funcionario que toma la determinación, ni por el otro lado tampoco exigir una total libertad de parte de la persona que puede no estar en condiciones de ejercer esa libertad en su beneficio propio y el de los demás también. A propósito de esto que comenta, ¿no?, de la carga de la prueba, también creo que una de las cosas que aporta la consideración de algunas prácticas como maltrato o incluso como tortura es precisamente esto de la investigación de oficio, ¿no?, que se considera que debería hacerse o que es responsabilidad del Estado hacer determinadas investigaciones y que no recaiga en la persona que ha sufrido tortura la carga de la prueba. A mí este punto me parece muy importante porque además también cuando, por ejemplo, hay personas que han denunciado maltrato o que ya no denunciado por la vía legal, sino hablado de esto, ¿no?, muchas veces lo que les dicen es pues denuncia, ¿no? Y creo que es importante tener en cuenta que si consideramos que estas personas han sufrido tortura, esto no debería recaer sobre ellas. No, claro, no se requiere denuncia previa. La tortura es un delito muy grave y si se dan mínimas condiciones hay que actuar de oficio. Obviamente me parece que ahí hay que, como con todo lo que tiene que ver con carga de la prueba, una especie de equilibrio. Uno puede exigir antes de poder determinar si esta persona está en riesgo de ser torturada, se puede requerir un mínimo de carga probatoria. Uh-huh. Pero una vez que se encuentra con la posibilidad real de que lo que supuestamente es terapéutico puede en realidad ser tortura, ya no se trata más de una carga de la prueba, se trata de actuar de oficio, ¿no?, para prevenir la tortura o para castigarla si se comprueba, ¿no? Uh-huh. Sí, porque además usted habla, ¿no?, de que este tipo de investigación, si no previene, sí que rompe el ciclo de impunidad, que también ha hablado de esto usted. Bueno, me parece importante porque es verdad que hay casos. Aquí en España hubo hace años una situación muy conocida de una chica de 26 años que murió en contención mecánica con una meningitis y que su hermana, bueno, la verdad es que ella intentó denunciar esto y al final se archivó esto varias veces y claro, yo pensaba con esta situación, ¿no?, que es como ha sido muy evidente. De hecho, aquí ha habido mucho movimiento, ha habido muchísimos profesionales, se hizo un informe con 50 profesionales que hablaban, ¿no?, de que esto se había hecho mal, o sea, que hubo como había como mucho reconocimiento, como usted dice, ¿no?, que no es toda la psiquiatría la que está como en contra de esto, que hay gente que sí, que profesionales de la salud mental que también critican este tipo de cosas. Y sin embargo, lo peligroso de esto, más allá de la parte ética, ¿no?, y de que yo creo que la familia de esta chica tenía que haber recibido, no sé, algún tipo de reparación, me parecía como esto que usted habla del ciclo de la impunidad, ¿no? Si no hay un castigo o algo así, no sé qué debería ser, es fácil que no haya tampoco una consideración de que estas prácticas no se deben hacer. Por supuesto, digamos, yo creo que si se establece que efectivamente se trató de un caso de tortura y que no está justificada médicamente ni por el consentimiento, obviamente que hay que llevar eso al ámbito penal también y promover un procesamiento y castigo de las personas que hayan cometido el delito. Pero además me parece que es muy importante tener un efecto preventivo aquí, ¿no? Entonces, por un lado, aunque no se llegue a comprobar la responsabilidad penal de ninguna persona individual sobre tortura, es importante que el riesgo de la tortura sea tomado en cuenta muy seriamente y que fiscales, defensores oficiales, abogados privados y también especialmente los jueces se tomen como parte de su responsabilidad al menos, el intervenir para que prácticas que puedan estar en el borde no violen la prohibición de la tortura, que es una prohibición muy absoluta, ¿no? Uh-huh. También en el hilo de esto, en el libro que se hizo a propósito de su informe, Tina Minkovic también habla, ¿no?, de que hay algo que su informe aporta por primera vez, que se habla de del derecho de las víctimas a la reparación. No sé si podría explicar un poquito qué significa esto. Bueno, significa simplemente que por los medios legales que correspondan, si se comprueba que los tratamientos teóricamente terapéuticos fueron excesivos y que han producido un dolor y un sufrimiento muy grave, el Estado está en la obligación de determinar responsabilidades, ya sea institucionales o personales, y de compensar o reparar el daño que pueda haber sufrido la persona. Eso se puede hacer por vía civil o incluso por vía como particular ramificado en
en un juicio penal. Pero también es una cuestión de derecho administrativo y de lo que se llama el contencioso administrativo, es decir, que las decisiones de los organismos públicos tienen que estar sujetas a la revisión judicial siempre, obviamente mediante los procedimientos que correspondan. Y la revisión judicial no es solamente a posteriori y para reparar el daño, sino también para prevenir las violaciones que están ocurriendo en el momento o las que puedan producirse en el futuro. Yo creo que es una responsabilidad de varias instituciones distintas del Estado las que están en juego acá, ¿no? Y obviamente no hay ninguna razón para que no actúen en forma coordinada y armónica, pero si tienen que ser confrontativas también tiene que ser, tiene que ocurrir, porque lo que importa acá es que las personas humanas no sufran dolor y sufrimiento innecesario motivado por su situación psicosocial, ¿no? Uh-huh. Hay una parte que me hacía reflexionar también por un caso que hay ahora mismo en nuestro país, que hay un señor que está haciendo, o intentó hacer, no sé cómo definirlo bien, una huelga de hambre para denunciar las condiciones que se estaban dando en el lugar de internamiento donde él vive desde hace 5 años. Y entonces, lo que se ha hecho es sedarle, aislarle, llevarle a una unidad. Por esto que decíamos antes, ¿no? Que en una situación aguda sí que se entiende todo este movimiento, quizás sin consentimiento de la persona en algunos casos, ¿no? Pero en este caso de este señor, por ejemplo, que estaba viviendo en una unidad de larga estancia, ¿no? Que también esto ya de por sí puede vulnerar el derecho de la persona a vivir en la comunidad, como usted decía antes, pero en este caso se le ha sondado, se le está alimentando forzosamente, y entonces me hacía pensar que esto en prisión, por ejemplo, también genera un debate ético, o sea, no es que no genere un debate ético, ¿no? Pero en salud mental automáticamente eso, se considera a la persona incapaz, y como que esta parte quizá como política, ¿no? o de reivindicación en esta actuación de esta persona se anula completamente porque tiene un trastorno psiquiátrico. Sí. Bueno, en cuanto a las medidas que se toman como represalia por ejemplo, hacer una huelga de hambre o denunciar, sin llegar a la huelga de hambre, denunciar una situación irregular, están contempladas en el derecho internacional y en los derechos nacionales como parte de la prohibición de la discriminación. La discriminación, si no se puede discriminar contra las personas por razón de su discapacidad, tampoco se puede castigarlas porque hagan uso de su libertad de expresión. Las personas declaradas incapaces por cualquier razón siguen teniendo derechos y siguen teniendo derechos de ciudadanía como el de la libertad de expresión. Y en cuanto a la alimentación forzosa, eso se ha dado mucho más frecuentemente, obviamente, en ámbitos carcelarios. Pero está bien claro que la alimentación forzosa provoca daños muy graves, no solamente contra la voluntad de la persona, sino también dolores físicos y algunos muy serios. Y por ejemplo, el Comité Internacional de la Cruz Roja siempre ha tenido una posición bastante firme sobre la prohibición de romper una huelga de hambre a través de la alimentación forzosa. Y lo hace porque la experiencia demuestra que las personas tienen derecho a expresarse, y otra que la mecánica de alimentar forzosamente es en sí misma muy dolorosa. Entonces, yo sí creo que llegado el momento tienen también las autoridades la obligación de preservar la vida. Uh-huh. Pero llegado el momento en el que se superpone la obligación de preservar la vida a la obligación de respetar el derecho a la libertad de expresión, es un momento en el que la persona ya no está en condiciones de consentir o no consentir. Esto en los casos de huelga de hambre por razones políticas ha habido ejemplos trágicos y ejemplos muy dolorosos, pero lamentablemente está siempre presente, ¿no? Por ejemplo, en la detención en Guantánamo de las personas acusadas de terrorismo internacional, o las huelgas de hambre de personas sometidas a aislamiento en estados como California. O también en el Reino Unido, la huelga de hambre de personas del IRA, estoy hablando ahora de 20 o 30 años atrás, no de ahora, ¿no? Uh-huh. Son dilemas muy, muy difíciles, muy complicados, pero lo primero es reconocer la dignidad humana de las personas, aunque hayan cometido muy graves delitos o que sean muy peligrosas sus actitudes frente a sí mismos y a otros. Y esa dignidad humana incluye también la libertad de expresión y la libertad de autodeterminación, hasta que esa autodeterminación puede afectar los derechos de los demás, ¿no? Ahí es donde se justifica la intervención. Ya por último, me gustaría
mencionar, ¿no? Una cosa que también le he escuchado a usted que me gusta mucho, me parece muy importante, bueno, esto que usted dice de que tiene el convencimiento de que la tortura no solamente es inmoral, sino que también es ineficaz. En ese sentido, aunque entiendo que usted no lo dice respecto a las intervenciones en instituciones sanitarias, pero sí que le he escuchado en alguna entrevista, ¿no? Como alentar un poco a la investigación académica respecto a esta idea. Y es verdad que también en psiquiatría tenemos muy poca investigación sobre esto, pero sí que, por ejemplo, está la investigación que se ha hecho, sobre todo en el estado de Pensilvania, yo es la referencia que tengo, que ellos empezaron a hacer hace ya muchos años una reducción y al final una eliminación de las medidas coercitivas, de la inmovilización, el aislamiento, la contención farmacológica y en contra de la creencia que suele ser habitual de que quitando este tipo de prácticas coercitivas iba a aumentar las agresiones, no solamente no aumentaron, sino que disminuyeron, ¿no? Las agresiones tanto entre pacientes como de pacientes al personal, ¿no? Que esta idea de que los contextos coercitivos, que los lugares donde se genera violencia, claro, la violencia está como en las dos direcciones, ¿no? No sé si esa es como la idea cuando usted dice esto. Sí, la idea es que, digamos, cuanto más intervencionismo hagamos, mayor es la responsabilidad por hacerlo como última ratio, como absoluta necesidad. Además, permanentemente autojustificando, ¿no? Buscando y además, obviamente, sometiéndolo a una persona, a una institución que define imparcialmente qué es lo que es correcto y, sobre todo, teniendo en cuenta los derechos de la persona, ¿no? Sí, yo creo que no conozco el estudio que decís vos sobre Pensilvania, pero no me llama mucho la atención, porque francamente yo sí creo que todas las medidas coercitivas estamos mal acostumbrados a pensar que se justifican por sí mismas y que porque la actitud que tenemos es, bueno, es feo, pero alguien lo tiene que hacer, ¿no? Y pensamos que no hay alternativas más constructivas, cuando no nos hemos dado la obligación y la oportunidad de estudiar más a fondo esto y ver cuáles son las medidas menos coercitivas que tienen mejores resultados. En el tema de la investigación criminal y otro tipo de investigación de hechos, yo creo que eso está muy claro y con mucho fundamento científico, que la interrogación bajo tortura es más ineficaz porque lleva a mayores errores judiciales que una entrevista que no es coercitiva y que está fundada, digamos, en la libre determinación de la persona, si quiere colaborar o no, ¿no? Pero eso es más específico al tema de la investigación de delitos y la interrogación. De todas maneras, me parece que si han habido estudios científicos y estadísticos sobre los resultados de uno y otro sistema, no me extrañaría, francamente, que tengan mejores resultados los sistemas más basados en la tolerancia y en la colaboración y en el respeto a la dignidad, ¿no?, de las personas, que los que están basados solamente en la fuerza. Profesor Méndez, no sé si hay alguna cosa que quiera añadir o con la que quiera terminar o que le parezca importante resaltar. No se me ocurre más nada. Fue muy buena, las preguntas fueron muy buenas y te agradezco mucho la oportunidad. De todas maneras, si vos pensás que necesitamos hablar un poco más, no dejes de decírmelo y hacemos otra sesión. Sí, muchísimas gracias por su tiempo y bueno, le tomo la palabra por si en algún momento queremos continuar. Cuando quieras. Muchísimas gracias, profesor. Suerte con tu podcast. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta aquí el episodio de hoy. Os dejamos en las notas del programa el enlace al informe al que hacemos referencia, elaborado por Juan Méndez en 2013 para el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Os recuerdo que podéis mandar vuestros audios al 650 8989 25 o a través de nuestra página de Instagram. Gracias por estar al otro lado. Te pille gritando, que el fin del mundo te pille cantando, que el fin del mundo te pille luchando.